Hable por favor de Pancho Villa. Uy, Dios mío, eso va a ser muy problemático. Vamos a hablar 5 minutos. 5 minutos de Pancho Villa. Pancho Villa es un hombre de su tiempo. Pancho Villa es alguien que, primero que nada, es un sobreviviente. Es decir, él no actúa de acuerdo a otra cosa que no sea la supervivencia. La supervivencia desde pequeño, con las leyendas que hay de Pancho Villa, que nunca sabemos si son reales, de que su hermana fue violada y él mató al hacendado que violó o intentó violar a la hermana, y a partir de ese momento es un fugitivo. Sabemos que se dedica al robo de ganado y, sin embargo, tiene inquietudes de algún tipo. Hay 2 o 3 cosas que a mí me parecen admirables de Francisco Villa y otras muchas cosas que no me parecen admirables. Su propensión a la violencia como solución para todo por un lado es rechazable, pero por otro lado es explicable. En aquel momento no había otra opción, y cuando Madero lanza la convocatoria para el levantamiento contra la dictadura de Porfirio Díaz, Pancho Villa, Doroteo Arango, se apunta para buscar un México más democrático y mejor. Por lo menos esa era la idea. Acciones admirables de Pancho Villa, por ejemplo, como gobernador de Chihuahua fue fantástico, fue un magnífico gobernador de Chihuahua. Era un tipo, pero era un tipo absolutamente ignorante. Era un tipo sin preparación, era un tipo que había vivido escondido y siendo cuatrero, etcétera, y sin embargo, instintivamente o por intuición o por lógica, logró ser un razonable gobernador de Chihuahua. Militarmente era un tipo genial, pese a no haber estudiado estrategia militar jamás en la historia, y era un tipo que se preocupaba sobre todo por la gente a su alrededor, los más cercanos. Y era de una lealtad absolutamente indeclinable. Su lealtad a Madero, de hecho, lo lleva al enfrentamiento con Emiliano Zapata, cuando Zapata le dice a Madero: bueno, ya ganamos ya ganamos el poder, ya tiramos a Porfirio Díaz, ya estás en Palacio, bueno, ahora hazme efectivos lo de la justicia social para los campesinos. Y cuando dijo Madero que no, el ejército de Zapata rodeó la Ciudad de México, y Pancho Villa se enfrentó a Zapata porque su lealtad, él entendía las lealtades de una manera muy individual, muy personal. Y para él la lealtad hacia Madero era absolutamente fundamental. Le interesa menos la justicia social de todo el país que la justicia hacia su entorno inmediato, los Dorados, su guardia personal, su grupo del ejército más cercano a él. Y al mismo tiempo es por su amor a Madero por el que se niega a aceptar las decisiones de la Convención de Carranza. Para quienes no lo sepan, porque casi nadie lo sabe, incluso en México no lo saben, la Revolución Mexicana son 3 guerras distintas, claramente diferenciadas. Primero es la revolución en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, que se resuelve muy rápidamente. Porfirio Díaz toma un barco y se va, deja el país. Madero toma el poder y se supone que ahí terminaría la revolución. Pero viene el problema entre los revolucionarios que querían algo más y Madero, que solamente quería democracia formal. A él le parecía que con ese poquito ya se arreglaban las cosas, por eso era homeópata. En serio. Entonces, pero a muchos no les gusta la idea de que tal vez Madero cambie la sociedad, las estructuras sociales del México de 1911, y entonces se procede a dar un golpe de Estado con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, y Victoriano Huerta asume el poder. Se asesina a Madero y Pino Suárez, y Victoriano Huerta toma el poder en México como dictador militar. Y entonces viene la Segunda Guerra de la Revolución, la guerra de todos los grupos revolucionarios en contra del Ejército Federal de Victoriano Huerta, junto con algunos que se habían pasado del lado federal. Argumedo es uno de ellos, si mal no recuerdo. Bueno, y cuando Victoriano Huerta, el dictador, es derrotado y salió huyendo por Estados Unidos, queda la guerra intestina, la guerra entre las facciones revolucionarias a ver quién gana, y ganaron los menos buenos.
Carranza y su gente, que eran antiguos gobernadores porfiristas, que no tenían tampoco una visión de una revolución social o de un cambio enorme para los más desprotegidos, los más desfavorecidos. Y Pancho Villa jugó un papel curioso en esas 3 etapas. Por supuesto, él está del lado de Madero, por supuesto, él está en contra de Victoriano Huerta, pero en la guerra de facciones se pone del lado opuesto a Venustiano Carranza junto con Zapata, y bueno, al final esto a Zapata le cuesta la vida y a Villa le cuesta la rendición y el que le dieran su hacienda donde su gente podía trabajar la tierra y vivir tranquilos. Es un hombre lleno de contradicciones. Una cosa que siempre me ha gustado de él, pese a que rechazo su proclividad a la violencia, una cosa que siempre me ha gustado de él es que aprendió a leer cuando estuvo en la cárcel en Tlatelolco. Es decir, un hombre que aprendió a leer a los 20 y tantos o 30 y tantos años de edad. Y una cosa que recurrente, de la que deberían aprender muchos que han sido presidentes en muchos lugares, pero en México sobre todo, durante una parte de su recorrido revolucionario fue seguido por John Reed, el hombre que escribió Los 10 días que conmovieron el mundo sobre la Revolución de Octubre, y que escribió México Insurgente sobre sus experiencias andando con el ejército de Pancho Villa. Por cierto, paréntesis, en España se habla del ejército de Pancho Villa como una turbamulta desorganizada, salvaje y absolutamente enloquecida, sin estrategia militar alguna, cosa que es para uno es absolutamente preocupante y molesto escuchar que así se hable. Es que eso era como el ejército de Pancho Villa. Hombre, ¿a qué rías tú que cualquier cosa estuviera tan organizada desde el punto de vista de la logística, de la estrategia militar, de las jerarquías y del orden, como lo fue el ejército de Pancho Villa? Pero cuando lo siguió John Reed, John Reed le preguntaba muy seguido si él iba a ser presidente de México. Era la fuerza militar más poderosa. El ejército de la División del Norte era muchísimo más poderoso que el ejército del sur de Emiliano Zapata. Y Pancho Villa le decía todas las veces, no, es que no hay tragedia mayor para un país que un hombre sin preparación se vuelva su presidente. Y al final, y esto creo que incluso lo cuenta Reed, cuando quería hablar con Reed, Pancho Villa decía, a ver, tráiganme al güerito aquel que no cree que no quiero ser presidente. Y al final, por miedo a que fuera presidente, fue que lo manda a asesinar a Ávila Camacho. Ávila Camacho o Álvaro Obregón, no me acuerdo cuál de los dos. Uno de los dos. Creo que Álvaro Obregón manda a matar a Pancho Villa por miedo a que interviniera en política ya en los años 20. Yo en el museo de Pancho Villa en Chihuahua, alguna vez, y esto lo reconozco, lo confieso y lo siento, pero estaba el automóvil donde fue asesinado de una cantidad absolutamente incalculable de balas Pancho Villa, le tenían un miedo tal, y estaba yo junto al Ford T y pedí que alguien vigilara, que no me vieran los vigilantes para tocar uno de los agujeros de bala en el coche, porque es un personaje que tiene mucho que enseñarnos, aunque tiene mucho que enseñarnos también en lo negativo. Esa es mi visión, así a grandes rasgos, de Pancho Villa. No lo canonizo, pero tampoco lo desprecio. Me parece que es un tipo enormemente interesante.